¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a martes 7 de marzo, segunda semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10, y del 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿de qué nos está hablando Jesús hoy en el Evangelio? Pareciera que fuera un reproche hacia los fariseos, y en cierta forma lo es, pero no del todo. Jesús reconoce que estos hombres, escribas y fariseos, enseñan cosas que vale la pena escuchar. Por eso dice, hagan pues todo lo que les digan,
pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Y es que nosotros, los seres humanos, tenemos la mala costumbre de divorciar muchas veces la fe de la vida o la manera de actuar de la manera de pensar. Eso en realidad sería una locura, una especie de comportamiento esquizoide. Pero somos así, decimos una cosa y hacemos otra. Y eso nos lleva a una falta de autenticidad, de veracidad, de honestidad incluso en la vida. Y el Señor no quiere que vivamos de esa manera falsa. El Señor quiere que seamos personas de una sola pieza, que lo que decimos lo hagamos. Y eso es lo que reprocha en realidad a los escribas y fariseos, quienes además tenían una mala costumbre de creerse mejores que otros o de tentar autoridad y valerse de esa autoridad para imponer cargas o para decirle a los demás lo que tenían que hacer en orden a agradar a Dios, pero que obviamente no estaban ellos dispuestos a hacerlo por considerarse una excepción. Y ciertamente el Señor no quiere eso. Y es por esto y en este contexto que podemos nosotros entender por qué el Señor aquí dice de una manera tan dura y, digamos, radical: no llamen o no se dejen llamar maestros, no se dejen llamar padres, no se dejen llamar guías. Porque estos nombres o estos títulos en la antigüedad eran sinónimo de autoridad y de una autoridad grande. Él quiere que nosotros, entre nosotros, nos consideremos hermanos y que si alguien se va a poner por encima, si es que vale la pena decirlo de esa manera, es precisamente porque está actuando en nombre del verdadero Dios. Y lo dice claramente: no tienen más que un solo maestro y todos ustedes son hermanos. O sea, mucho cuidado con aquel que se las quiera dar de más inteligente, de más sabio, de mejor entre los hermanos, porque ahí es donde entramos en los conflictos en las comunidades, en las parroquias, incluso en la vida social normal, común y corriente. La gente sabe que aquellos que se la dan de gran cosa siempre tienen problemas, el ego muy alto, o son causantes de divisiones entre los suyos. Y Dios no quiere que suceda eso en nuestras comunidades. Dios quiere que entre todos haya simplemente una unidad inquebrantable. Y para eso es necesario humildad en todo nivel. Si tuviésemos que aplicar esta palabra así a rajatabla, pues no entenderíamos por qué, por ejemplo, Pablo hablaba de que él engendró hijos en la cárcel, hablando de nuevos cristianos nacidos o regenerados por el agua y el espíritu a una vida nueva del bautismo, y él se consideraba padre de estas personas. Y tampoco entenderíamos por qué a los sacerdotes normalmente nos llaman padres. Obviamente no es en el sentido del Padre con mayúscula con el que llamamos a Dios, pero toda paternidad viene del Padre Dios. O sea, es una paternidad derivada. A los que podemos llamar maestros es una forma también derivada del único maestro, que es Jesucristo. Él sí que era maestro con mayúscula. Él tenía una habilidad tremenda para enseñar, tenía una imaginación grandísima y utilizaba recursos inimaginables para aquel entonces. Él actuó como un verdadero maestro. Y podríamos hacernos la pregunta, más allá de los nombres y de los títulos: ¿de verdad nosotros nos dejamos enseñar por Jesús, que sigue enseñando en la iglesia? ¿O somos a veces rebeldes? Porque esto puede estar pasando. Decimos que Jesús es nuestro maestro, o nos dejamos llevar solamente por los títulos y los defendemos a ultranza y podemos hacer un debate de citas bíblicas para ver quién tiene la razón. Esto tampoco lo quiere Dios. La idea es sentarnos y pensar: ¿nos dejamos enseñar por Jesús? ¿Nos dejamos enseñar por la iglesia? ¿O creemos que sabemos más que los demás? Porque ahora estamos viviendo en tiempos difíciles, en donde cada quien quiere tener la razón o se siente iluminado de manera particular por alguna revelación particular del cielo, o que siente que Jesús le habla personalmente, le dice cosas de manera personal.
para revelar a la iglesia, o tenemos cierto tipo de personas que ejercen, entre comillas, la profecía en nuestras comunidades y hablan con autoridad de maestros, de guías, y este podría ser el problema. No nos quedemos solo en el asunto de nombres y títulos, sino en que realmente, primero, nos dejemos enseñar por el que verdaderamente es maestro. Segundo, actuemos como verdaderos hermanos, considerándonos hijos de un único Padre celestial, que es Papá Dios, y que realmente aquellos que nos ayudan a seguir los pasos del Maestro, como por ejemplo los santos ya canonizados o todos aquellos que en la tierra nos ayudan porque tienen un poquito más de experiencia o por edad o todo esto o por estudios, nos ayudan a seguir a Jesús un poco más de cerca, ejercen una especie de guía para mucha gente que lo necesita, porque a veces se nos enredan los cables y no sabemos por dónde seguir y necesitamos guías de esta manera. No falta quien llame a un sacerdote un guía espiritual o director espiritual, como se decía antiguamente, y sí lo necesitamos, pero que nos quede claro que todas estas formas de servicio son derivadas de Jesús, se ejerce en el nombre de Jesús y todas en un espíritu de fraternidad. Y vuelvo a la pregunta, ¿realmente nos dejamos enseñar por Jesús o creemos tener nuestra porción absoluta de verdad que queremos imponer a otros? En esto sí tenemos que tener cuidado, porque repito, este fragmento del Evangelio, todos ustedes son hermanos y hay un solo maestro, un solo Padre, un solo guía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.